La clave oculta con Miquel Figueroa. Hoy hablamos de la cara oculta del Vaticano, las perversiones de los papas, sus servicios secretos, sus turbios negocios, porque los hay. Y qué mejor para acompañarnos en este viaje que el escritor y periodista Eric Frattini. Bienvenido, Eric. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenido de nuevo. Bueno, has escrito varios ensayos sobre el Vaticano, has hablado, en Los papas y el sexo, Los espías del Papa, Secretos Vaticanos, La Santa Alianza. Y también aparece el Vaticano en tus novelas. ¿Qué tiene? ¿Qué tanto te atrae o te interesa el Vaticano? Bueno, yo creo que los 2011 años de secretos que guarda el Vaticano, ¿no? Porque mira, cuando yo estaba escribiendo el primer ensayo que escribí sobre el Vaticano, La Santa Alianza, la historia del servicio de inteligencia papal, un amigo mío que era abogado experto en derecho canónico, me dijo: Eric, recuerda siempre que para el Vaticano todo lo que no es sagrado es secreto. Y a partir de ahí, con esa premisa, pues uno comienza a investigar y descubre que efectivamente los silencios vaticanos son desde hace muchos siglos que los mantienen. Y solamente recordarte que tuvimos que esperar, por ejemplo, hasta Juan Pablo II para que pidiese perdón a un hombre que se llamaba Galileo, porque efectivamente la Tierra se movía, y decía que en el perdón que le dio oficialmente el Vaticano a través del Papa Juan Pablo II fue que efectivamente se habían equivocado en el juicio a Galileo, ¿no? Entonces, es decir, tuvimos que esperar para el perdón a Galileo hasta Juan Pablo II, hasta el siglo XXI, pues sí, pues imagínate la cantidad de secretos que guarda. Sí, evidentemente tiene una parte no tan sublime, no tan elevada o excelsa como se pretendería, o como sería a lo mejor lógico en algo que entendemos como una religión. Pero bien, vamos a hablar, el Estado Vaticano, el Estado... De todas formas, déjame que te interrumpa un momentito, sí. En base a lo que has dicho. Claro, esa es por la mala percepción que tenemos la gente común, el común de los mortales con respecto al Vaticano. Es decir, muchos mezclan, te lo digo porque hace poco di una conferencia en Madrid y una señora se levantó indignada porque yo hablaba contra la religión católica, ¿no? Ese es el problema que tiene la gente que, yo le digo la gente inculta, la gente que no lee. Hay dos partes, hay dos caras del Vaticano. Una, la que es el Papa como jefe de una iglesia, que es la Iglesia Católica, con millones de fieles que siguen las creencias de Dios, etcétera, etcétera, el cristianismo, ¿no? Yo en eso no hablo, porque yo no sé absolutamente nada de cristianismo. Es más, si me fuerzas te digo que no sé casi ni los 10 mandamientos, se me han olvidado. Sí. Pero yo hablo de un Estado, que es el Estado Vaticano, la Santa Sede, que es un Estado como cualquier otro, como si pongo a escribirme libros sobre los secretos y el oscuro mundo de Alemania, o de Bélgica, o de España, o de Francia, o de Portugal. Es decir, yo no hablo de religión. Ese es el problema, y es que mucha gente no sabe diferenciar una cosa de la otra. Estaríamos hablando de un Estado, estaríamos hablando entonces de política. De hecho, el Estado Vaticano, como comentaba, el Estado más pequeño del mundo. A esto que comentas, a esta diferenciación, esta no sé si bipolaridad de la que estamos hablando, ¿cómo es que la religión católica ha acabado teniendo un territorio para ella sola? Esto es algo a lo mejor único, ¿no? No, bueno, es que vamos a ver, es que los estados papales, los estados pontificios eran estados como era Francia en el siglo XV, en el siglo XVI, como era cualquiera, como era España, como era Portugal, como era Gran Bretaña, Inglaterra, que en aquel momento era Inglaterra. Es decir, que es un estado como otros. Lo que pasa que cuando se reunifica Italia, además hace unos días se ha cumplido los 150 años de la unificación italiana, con el famoso Garibaldi y las tropas de Garibaldi, hay una unificación italiana, y dentro de esa unificación están los estados pontificios, que son absorbidos por la República Italiana. Luego, ¿qué pasa? Principalmente, pues que duda cabe, Italia, aunque en un primer momento eran monárquicos y luego republicanos después de la guerra, se establece, digamos, que, claro, los italianos son gente muy católica, son muy, muy, muy seguidores del Papa, y entonces se les da la opción, principalmente Mussolini, que firma en el año 23 los llamados Pactos Lateranenses, que establecía un Estado Vaticano alrededor de la Basílica de San Pedro, con unas fronteras reconocidas internacionalmente, y todo eso se estableció
con los llamados acuerdos de pacto lateranenses firmados por Pacelli, por el cardenal Pacelli, que en ese momento era secretario de Estado. Vamos al inicio. ¿Cuándo comienza, Eric, el papado? Porque tengo entendido, no lo sé, que Jesús no ordenó ningún papa. Bueno, efectivamente, eso todo es principalmente un invento, pues a partir del siglo V, siglo VI, cuando se empieza a establecer una forma de papado, ¿no? De papa. La gente incluso afirma, que los estudiosos de la materia afirman que papa es padre, ¿no? Pero luego todas esas famosas palabras de sobre esta piedra, Pedro, tú serás bajo la piedra, o sobre la piedra sobre la que crecerá la iglesia y aumentará la iglesia, todo eso, bueno, pues son simples leyendas que unos las creen y otros no las creen, pero no hay documentos escritos o documentos que establezcan esa cuestión. Por ejemplo, la Biblia. Es decir, la Biblia está formado por libros, pero no por libros establecidos, por ejemplo, por Jesucristo. No. Hubo un señor que se llama Ireneo de León, que en el siglo II, después de Cristo, establece coge en una mesa todos los escritos sagrados que hay. ¿Sí? Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio el Evangelio de Judas, el Evangelio secreto de Marcos, el Evangelio de María, la Carta a los Apóstoles, el Apocalipsis, y él decide, Ireneo de León, que es uno de los patriarcas de la Iglesia, decide qué libros iban a conformar el Nuevo Testamento y qué libros iban a ser declarados herejes. Y él escribe un libro que se llama Contra las herejías, donde están incluidos, es un catálogo donde están incluidos todos aquellos textos sagrados que realmente podían poner en cuestión la figura de Jesucristo. Te pongo un ejemplo. Sí. Por ejemplo, los católicos, y aquí sí que me refiero al catolicismo. Los católicos no saben nada entre el Jesús, la imagen de Jesús en el pesebre, cuando llegan los 3 Reyes Magos y le entregan los regalos, hasta que Jesús, con 33 años, es condenado en el Sanedrín y ejecutado en la cruz en el monte del Gólgota. ¿Qué pasó? Jesucristo, ¿qué pasa? ¿Qué hizo durante 33 años? Con 16, con 17 años, con 21 años. ¿Qué pasa? ¿No existió Jesucristo? ¿Estaba de vacaciones? Bueno, ¿qué pasa? Hay evangelios, por ejemplo, hay un evangelio maravilloso, que es el Evangelio de María, supuestamente redactado por María, la madre de Jesucristo. Supuestamente, siempre digo, ¿eh? Claro. Donde habla del Jesucristo hijo, pero no hijo de Dios, sino hijo de María y de José, el Jesucristo hombre. Entonces, claro, ese texto, pues claro, venía un poco a decir pues que Jesucristo podía ser una persona como tú o como yo, y ya eso no molaba a Ireneo de León y lo declaró hereje. Por ejemplo, otro evangelio que es apócrifo también, un evangelio hereje, el Evangelio de Judas. En el Evangelio de Judas, lo que viene a decir el Evangelio es que Jesucristo efectivamente quiere llevar a cabo la pasión siendo condenado y siendo crucificado. Pero él le encarga esa labor a su mejor amigo, al hombre más fiel de sus seguidores, y es Judas Iscariote. ¿Qué pasa? Curioso. Claro, ¿qué pasa? Que ese evangelio, por supuesto, es hereje, porque Judas Iscariote nos ha vendido la Iglesia Católica de que Judas Iscariote era el malo de la película, y de que, por supuesto, que cómo puede ser que él fuera el preferido de Jesucristo, que no, porque el preferido era Pedro. Bueno, pues hay muchos, por ejemplo, hablan del Evangelio secreto de Marcos, sí, que hablan en un pasaje del Evangelio secreto de Marcos, se habla de una posible relación homosexual de Jesucristo durmiendo con una persona a la que él resucitó. Eso lo dice el Evangelio secreto de Marcos. Lo que pasa que, claro, fueron todos declarados herejes. Ahora, toda la gente, por ejemplo, de tus oyentes, que tengan mucho interés en conocer esos textos, que hay verdaderamente textos maravillosos. Hay una obra que ha recopilado y han traducido una serie de estudiosos en España, dirigidos por Antonio Piñero, uno de los grandes conocedores del origen del cristianismo, que han editado en un solo volumen la traducción de todos los textos apócrifos, todos los textos que supuestamente Ireneo declaró ilegales.
Vamos viendo, por lo que comentas, que bueno, la religión católica ha sido de alguna manera diseñada, ha ido conformándose a través de unos preceptos, de una intencionalidad. Y bueno, centrémonos en los papas. En tu ensayo Los papas y el sexo, pues nos permites adentrarnos un poco en los aposentos papales para descubrir pues sus debilidades y muchas veces sus perversiones. ¿Dirías que los papas son humanos, Eric? Claro, y tienen los mismos vicios que tenemos tú y yo. Y a veces algunos más, podríamos decir. Incluso algunos más, y nos enseñarían incluso seguro que cuando lees el libro dices, anda, qué casualidad, este vicio no lo tengo yo. Sí, alguno que otro. Bueno, es que los papas son humanos, es decir, como puede ser cualquier líder de cualquier otra iglesia, luterana, protestante, musulmana, son hombres como cualquiera que tienen sus virtudes y sus vicios, ¿no? Y lo que pasa que, claro, que si tú te observas el resto y estudias el resto de religiones, descubres que, claro, realmente la única religión donde el sexo es tratado como un tema tabú es la religión católica. Nada más. Y curioso. No la religión protestante, no los luteranos, que se les permite casar, incluso a los luteranos, a los líderes de la iglesia luterana se les permite casar, tener hijos, a los protestantes exactamente igual, incluso se les permite a las mujeres dar misa y ser obispos, pero curiosamente el catolicismo es la única religión donde el sexo es un tema tabú, y por eso, digamos, un poco dirigido mi ensayo sobre los papas y el sexo, que me lo editó Espasa-Calpe aquí en España. Sí. Se va a traducir ahora en 9 idiomas, en 9 lenguas, ha salido en Italia y ha sido un éxito en Italia, porque claro, yo lo que hago un gran recorrido desde San Pedro hasta Benedicto XVI sobre cómo el sexo ha sido tratado por los pontífices. No solamente por haberlo practicado, porque claro, mucha gente se echará las manos a la cabeza y dirá, caray, ¿y Juan Pablo II y Benedicto XVI también han tenido sexo? No. Por ejemplo, pues yo hablo, por ejemplo, por venirnos a la actualidad, pues te relato, por ejemplo, toda la polémica que hubo con Pablo VI, por ejemplo, cuando él era el cardenal primado, el cardenal Montini, el cardenal primado de Milán, antes de ser elegido papa. Hubo una gran polémica porque Montini da un discurso atacando a la homosexualidad. En ese momento, en la embajada francesa en Roma, hay un intelectual que es Roger Perifet, un intelectual homosexual, pero uno de los grandes intelectuales franceses, que lanza un documento, un texto, en un periódico francés, acusando a Montini de haber tenido relaciones homosexuales con un jovencito que luego él se lo lleva de secretario a Roma cuando él es elegido papa. Aquello se formó una polémica impresionante, liderada por un lado por el propio Perifet y por el otro lado por los católicos intelectuales franceses liderados por André Malraux, que digamos que atacaban a Perifet y la homosexualidad con respecto a una conspiración contra el Vaticano, ¿no?, por parte de Perifet y los intelectuales franceses. Entonces yo relato toda esta polémica porque es una cuestión relacionada con el sexo, ¿no?, con el sexo de un papa. Luego, por ejemplo, hablo de todas las mujeres que hubo en la vida de Juan Pablo II. Juan Pablo II era un hombre muy atractivo, Wojtyla era un hombre muy atractivo para las mujeres. Y yo, por ejemplo, pues te destaco dos historias, ¿no? Se decía que también era homosexual, ¿no? ¿Quién? Juan Pablo No, II. Juan Pablo II no. Le gustaban más las mujeres que, te iba a decir una cosa, que comer pollo con los dedos. Madre mía. Era un hombre que le gustaba mucho a las mujeres, además él se sentía muy a gusto con las mujeres. Él era un hombre muy atractivo para las mujeres, ¿no? Por ejemplo, yo te cuento dos historias con respecto a Juan Pablo. Te cuento varias, pero dos que te destaco ahora. Te relato, por ejemplo, la historia de la relación extraña que tuvo Juan Pablo II con Ana Teresa Tymiewska. Ana Teresa Tymiewska es una de las más grandes filósofas que ha habido yo te digo que en la historia. Es más, todos los textos que escribe Juan Pablo II sobre la relación de pareja o la relación con la mujer, que son textos verdaderamente maravillosos, están escritos realmente y redactados por Ana Teresa Tymiewska y no por Juan Pablo II. Es más, Ana Teresa Tymiewska llega a demandar a Juan Pablo II, ya siendo papa, por plagio, porque él utiliza parte de esos textos de Ana Teresa Tymiewska para hacer documentos papales. Cuando él muere, hay una declaración del marido de Ana Teresa Tymiewska, un catedrático de la Universidad de Harvard, donde él declara que la relación entre Wojtyla y su esposa, Ana Teresa Tymiewska, iba mucho más allá de la filosofía. Vaya. Otra historia, por ejemplo, que yo destaco. Hay una historia que se cuenta un tal León Heiblum, yo cuento en el libro con datos y todo,
Leon Heiblum es un judío polaco que un día en Cracovia conoce a una mujer que no es religiosa pero vive en un convento de Cracovia. Esta mujer mantienen una relación y esta mujer se queda embarazada, ¿vale? Entonces la mujer le dice que le va a presentar a su padre, y a quien le presenta es al cardenal primado de Cracovia, que es el cardenal Wojtyła. Esta chica supuestamente había sido hija de una relación que tuvo Wojtyła durante la Segunda Guerra Mundial con una judía. Y Leon Heiblum escribe un libro que se llama Yo quiero contar esta historia, y es un libro que yo también lo pongo como nota de pie de página, de autor, una nota de autor, diciendo que yo intenté localizar el libro. Entonces yo me encontré con dos posiciones. Una, con un lector de Brooklyn, de Nueva York, que me dijo que él había tenido el libro, pero que lo había regalado y que no se acordaba a quién, porque yo le pedí una copia del libro. Y la segunda cuestión que a mí me deja con la duda es que yo me meto en la librería del Congreso de Washington, y tú sabes que todos los libros en el mundo que están editados tienen un registro en la librería del Congreso de Washington, pero curiosamente este libro no aparece. Es decir, ¿a quién creo? Al lector de Brooklyn, que me dijo que sí había tenido el libro y me hace una descripción perfecta del libro. Incluso me dice que él tiene un ejemplar autografiado por el autor, Leon Heiblum, dedicado a Edgar Bronfman. Y Edgar Bronfman es el presidente del Consejo Mundial Judío. Es decir, ¿a quién creo? ¿A Edgar Bronfman o el catálogo de Washington? Pues no lo sé. Pero yo lo que te hago, te expongo los datos, te los muestro y luego tú tomas las decisiones que tú quieras tomar. Ajá. La relación del clero con el sexo no siempre fue la misma. Creo que no siempre se les obligó al celibato, se les prohibió casarse, por ejemplo. Claro, así es. Por ejemplo, mira, el libro te hace un gran recorrido histórico a través de las normas pontificias o las normas papales que se han adoptado con respecto al sexo, ¿no? Por ejemplo, las primeras normas pontificias con respecto al sexo, por ejemplo, se toman a partir del siglo XIV, siglo XV, finales del siglo XIV, principios del siglo XV, con respecto a las normativas en los monasterios. ¿Por qué? Porque claro, donde había mayor práctica sexual era en los conventos y en los monasterios. Entonces, claro, yo te pongo desde anécdotas muy divertidas, ¿no? Pues, por ejemplo, las normas establecidas por un papa en el cual se prohíbe que dentro de los muros de un monasterio de hombres haya animales, hembras, perras o yeguas. ¿Por qué? Porque los religiosos tenían relaciones sexuales de zoofilia, practicaban la zoofilia. ¿Por qué? Pues porque no tenían una mujer cerca. No tenían otra cosa. Por ejemplo, en los conventos, por ejemplo, se prohibía, por ejemplo, los animales masculinos, es decir, los perros, los caballos, los burros estaban terminantemente prohibidos en los conventos. Por ejemplo, la normativa otro papa marcó la normativa que tenía que tener, fíjate, los milímetros que tenía que tener la reja en las cuales las monjas se confesaban ante su confesor, que por supuesto siempre era un hombre. Entonces, en los milímetros que tenía que tener la reja, para evitar que el hombre pudiera tener, el confesor pudiera meter su miembro, el pene, por esa parte y pudiera tener relaciones sexuales con una de las monjas. Es decir, son todo anécdotas que están registrados en libros y en documentos, en los propios documentos pontificios, en los propios documentos de la Iglesia que yo he ido recopilando. Ha sido más que una labor de investigación, ha sido una labor recopilatoria de datos. Ajá. Lo raro, según parece Eric, es encontrar algún papa que no viole pues los preceptos católicos o que no viole hasta la ley, porque estamos hablando de que llegan al punto, de que ha habido papas asesinos. Esto ya, aquí entramos en palabras muy mayores. Sí, pero bueno, eso es lo de menos, lo de papas asesinos. Ha habido papas hasta zoofílicos y papas condenados. Hay un sínodo que se le abre a Benedicto IX, se le abre un sínodo por el sínodo de la zoofilia, se llamó. Es un sínodo organizado por una serie de obispos contrarios a Benedicto IX, en el cual se estableció un sínodo para expulsarlo de la Iglesia Católica porque tenía relaciones sexuales con animales. Pero claro, es curioso, por ejemplo, porque tú ves en el Anuario Pontificio es el libro oficial del Vaticano sobre los papas, tú ves que Benedicto IX tiene 3 fechas de pontificado, realmente.
Y claro, es muy curioso las fechas de pontificado, 3 fechas de pontificado, de inicio de pontificado. Claro, empiezas a investigar y descubres que él tiene una primera fecha de pontificado porque él es elegido papa con 12 años. Es elegido papa con 12 años y se le llamaba el Calígula del Laterano porque era un degenerado. Joder. Él tiene una primera fecha de pontificado. Antiguamente el emperador del Sacro Imperio era quien tenía la potestad de ratificar el nombramiento de un papa. No es como ahora, el cónclave te elige papa y tú eres papa. Antiguamente no. Antiguamente tú eras elegido en cónclave, eras elegido papa y tenía que ser el emperador del Sacro Imperio quien, digamos, ratificaba tu nombramiento como pontífice. Bueno, pues Benedicto IX es elegido papa con 12 años. ¿Qué pasa? Que el niño es un degenerado. Hay crónicas de la época que se hablan de Benedicto IX. Entonces, el emperador lo cesa como papa, ¿vale? Por lo tanto, ya tiene una fecha de inicio y cierre de pontificado, cuando es elegido y cuando es cesado por el emperador. Benedicto IX se arrodilla ante el emperador del Sacro Imperio, el emperador Rodolfo, y le pide perdón, y le dice que va a ser un papa bueno. Por lo tanto, el emperador cede y lo vuelve a nombrar papa, por lo tanto ya tiene una segunda fecha de pontificado. Él es elegido pontífice nuevamente con 14 años. Él de repente, pasados unos meses, él presenta la tiara pontificia y su dimisión al emperador porque se ha enamorado de una prima suya, ¿vale? Sí. Entonces él dice que va a dejar la tiara pontificia porque se ha enamorado y se quiere casar con su prima. Pero finalmente la prima le dice que no porque él es el papa y no se puede casar con el papa. Pero claro, él ya ha dimitido. Y entonces él vuelve a pedir perdón al emperador y le pide otra vez, le reclama otra vez la tiara pontificia, por lo tanto ya tiene una tercera fecha de pontificado. Y es así como aparece en el anuario pontificio. Qué precoz el Papa. Bien, entre todos los papas también llaman... Es que hay muchísimas cosas que, claro, recalcas en tu libro, en Los papas y el sexo. Hay, la verdad, aberraciones, cosas que llaman muchísimo la atención. Tenemos, por ejemplo, al Papa Pío XII, el llamado Papa de Hitler. ¿Por qué se le llamó así, Eric? Bueno, el Papa de Hitler, la verdad es que Pacelli es un personaje verdaderamente, y yo creo que verdaderamente oscuro, es el Papa Pacelli, y el Vaticano ha ayudado a oscurecerlo aún más. Por ejemplo, todos los documentos, fíjate qué curioso, todos los documentos de cuando él era nuncio papal, el nuncio es el embajador del Papa. Toda la etapa en la que Pacelli era nuncio en Baviera, después él fue nombrado nuncio en Berlín, cuando sube el ascenso del Partido Nacional Socialista al poder. Después, cuando él es elegido secretario de Estado, y después, cuando él es elegido papa como Pío XII, todos los documentos relativos a esa etapa, que es una etapa muy amplia, están bajo secreto pontificio en el Archivo Secreto Vaticano. Es decir, nadie puede acceder a esos documentos. Solamente se permitió el acceso a un investigador británico, John Folline, que se le dice que se le va a permitir el acceso a esos documentos para que escriba una biografía favorable a Pío XII con la intención de comenzar una campaña para su beatificación, ¿no? Bueno, John Folline empieza a investigar, empieza a leer documentos sobre el pontificado y él termina escribiendo un libro que se llama El Papa de Hitler, donde ves exactamente cómo Pío XII, aunque los defensores de la Iglesia Católica dicen que él redacta una encíclica contra Hitler, es absolutamente falso. Él no sé si apoyó, no podría asegurar que él apoyase el ascenso del Partido Nacional Socialista, pero lo que sí hizo fue callarse, silenciar. Y yo creo que eso también, yo creo que Pío XII, desde mi punto de vista, es culpable de silencio, de cómo no hizo nada realmente, y yo creo principalmente porque yo creo que Pío XII sentía una gran admiración por Hitler, y luego también pues porque él pensaba, dentro de ese fanatismo iluminado que tenía Pío XII, es un papa que a mí me cae bastante mal habiendo leído tanta historia sobre Pío XII, y además me alegra enormemente de que no se le beatifique a este señor, él tenía mucho más miedo a ser invadido el Vaticano por los tanques de Stalin que por los tanques de Hitler. Por eso él, digamos, que veía de cierta forma, luego ahí está toda la historia posterior, cuando termina la guerra del Pasillo Vaticano, por ejemplo. Sí, donde escaparon pues criminales de guerra nazis hacia la liberación.
Bueno, hablemos de los servicios secretos del Vaticano, porque los tiene. Comenzabas separando religión y política, Eric, comenzabas diciendo que estaríamos hablando de un Estado y por lo tanto tiene las características pues de cualquier otro Estado. Y bueno, lo que choca un poquito es que los servicios secretos que conocemos, la CIA, el MI6, el Mossad, bueno, se caracterizan entre otras cosas por hacer trabajos sucios, de a veces muy sucios. ¿Es así el servicio secreto también vaticano? Bueno, yo creo que lo que más es una red de información. La entidad, que es como se le conoce al servicio secreto actualmente, al servicio secreto papal, la entidad es una organización de inteligencia muy bien establecida, con unas redes muy claras y con unos intereses, pues que son los intereses, defienden los intereses del Estado Vaticano, pues como el Centro Nacional de Inteligencia defiende los intereses de España, o la CIA los intereses de Estados Unidos, ¿no? O el MI6 los intereses de Gran Bretaña. La entidad defiende los intereses porque los objetivos, mientras los objetivos de Estados Unidos en este momento pues puede ser Libia o Afganistán o Irak, los intereses del Vaticano van hacia Brasil, hacia China. Es decir, que son diferentes, pero son igual de importantes para ellos, por eso los objetivos son diferentes. Pero ahora... Lo que pasa que históricamente, claro, estamos hablando de un servicio secreto establecido en 1566, en el siglo XVI, por el Papa Pío V, donde, claro, fue establecido como, digamos, un aparato represor de los estados pontificios para matar enemigos de la Iglesia, y mataron a muchos enemigos. Es decir, la Santa Alianza, que es el origen de la entidad, se establece en 1566 con una única función: matar a Isabel de Inglaterra, que es protestante, y apoyar, por eso se llama la Santa Alianza, y entregar el poder y apoyar en el poder a María Estuardo, que era la reina católica de Escocia, para que asuma la corona de Inglaterra y devuelva a Inglaterra al régimen del catolicismo, al catolicismo y a la autoridad papal. Es decir, se organiza como eso. Lo que pasa que, bueno, con el paso de los años y el paso de las décadas y los siglos, la entidad es utilizada por muchos papas. Por ejemplo, el Papa Inocencio X, el famoso papa que retrata Velázquez, el Papa Pampilidoria, es utilizado, el Papa Inocencio X lo utiliza para matar enemigos de sus enemigos dentro de Roma. Y para eso hay un famoso pasaje. Mira, hay un famoso pasaje en Venecia y en Roma que se llama el pasillo de los asesinos. Hay uno en Roma y hay uno en Venecia. En Roma está cerca del Vaticano, de la Piazza San Pedro, y en Venecia está cerca del Arsenale. Esto se utilizaba principalmente porque allí llevaban a los nobles romanos y a los nobles venecianos que estaban en contra del Papa, y claro, como eran nobles no se les podía ejecutar en la plaza pública. Entonces se encargaba a la entidad que se los llevase a ese pasaje y los matasen ahí, los apuñalasen ahí, y todavía existe. Tremendo. Hablas, documentas en tus libros la financiación de dictaduras, desestabilización de gobiernos, golpes de Estado, financiación de golpes de Estado, apoyos, asesinatos. Vemos, pues, porque realmente estamos hablando de cosas serias que chocarían, ¿no? A lo mejor porque, como tú dices, tenemos vinculados, y a lo mejor, Eric, es que es inseparable de alguna manera, o es imposible separar del todo lo que es el papel de un Estado como el Vaticano. ¿De la Iglesia o del Vaticano? Pues las dos cosas, ¿no? Porque en el fondo el interés que debe tener también debe ser de alguna manera de promover esa religión, ¿no? De protegerla de alguna manera. Bueno, es que yo creo que la religión va por otro lado, ¿eh? O sea, Dios es Dios, y quien quiera creer en Dios, que crea en Dios. Y luego el Estado Vaticano es un Estado como puede ser cualquier otro, como puede ser España, con sus ministerios. Lo que pasa es que en España le llamamos ministerios y en el Vaticano se les llama congregaciones, donde aquí se les llama ministros y ahí se les llama prefectos, pero, por ejemplo, muy poca gente sabe, por ejemplo, es una de las últimas decisiones adoptadas, muy poca gente sabe que a finales del año 2010 el Papa Benedicto XVI estableció la nueva normativa para el Banco Central Vaticano. ¿Por qué? Porque hasta entonces el Banco Vaticano podía aceptar fondos, como un banco suizo, fondos ilegales con cuentas numeradas en el Banco Vaticano.
Eso muy poca gente lo sabe. ¿Cómo? Por ejemplo, el Banco Vaticano, hasta la reforma establecida por Benedicto XVI a finales del año pasado, sus bancos vaticanos, por ejemplo, tú eras un traficante de drogas, por ponerte un ejemplo, y habías ganado 50 millones de dólares en un año con el tráfico de heroína. Tú ibas con esos 50 millones de dólares y abrías una cuenta en el Banco Vaticano, donde se te daba un número de cliente, y estaba bajo secreto pontificio, porque toda la normativa del Banco Vaticano está bajo secreto pontificio. ¿Qué pasa? Claro, se ha lavado mucho dinero dentro del Vaticano. ¿Pues por qué? Pues porque yo me imagino que tú, siendo traficante de drogas, yo te digo, genial, yo te dejo que tú metas tu dinero, pero de esos 50 millones de dólares por lo menos darás un par de millones a la causa de la Iglesia, ¿no? Y tú dices, vale, si me lo permitís lavar. ¿Qué pasa? Que Benedicto XVI se encuentra con esto. Se encuentra con las presiones de los países de la Unión Europea y Estados Unidos, el Departamento del Tesoro estadounidense, que le empiezan a decir a Benedicto XVI que ya está bien de lavar dinero ilegal. El dinero de la droga, el dinero del tráfico de armas, y de tener clientes que están evadiendo impuestos en Italia y trasladando su dinero, millonarios, trasladando su dinero al Banco Vaticano, que como es otro Estado. Entonces, ¿qué pasa? Benedicto XVI toma la decisión de que eso le está cerrando muchas puertas diplomáticas y acepta establecer y ordenar una reforma del Banco Vaticano, en el cual, a partir de ahora, el Banco Vaticano es como nuestro Banco de España, con el Banco Central de España, o el Banco Central Europeo, o el Banco de Francia, o el Banco de Inglaterra, con una normativa que acepta la legislación de blanqueo de capital, que es una legislación aprobada hace bastantes años, en el cual todos los países asumen que ante una orden judicial se les abre las cuentas a esas personas que están investigadas por blanqueo de capital. Pero el Banco Vaticano hasta octubre o noviembre del año pasado eran bancos para lavar dinero. Bien, estamos entrando a lo mejor en otra de las facetas pues un poco desconocidas del Vaticano, los negocios, esta banca vaticana, este blanqueo de dinero. Has llegado a documentar, creo, 17 sociedades fantasmas del Vaticano destinadas al blanqueo de dinero, o sea, que era un tema importante. Sí, porque, bueno, pues como todo banco para lavado de dinero, utilizaban sociedades fantasmas, sociedades financieras fantasmas en paraísos fiscales, por ejemplo en Panamá, en Liechtenstein, en las Bahamas, en las Caimán. Y entonces, ¿yo qué hice? Empecé a rastrear las sociedades financieras, a ver qué sociedades financieras pertenecían al Vaticano, y encontré una certificación expedida en el registro de la propiedad de Panamá, donde es un documento donde Paul Marcinkus, el famoso presidente del Banco Vaticano, de Lior, el Banco Vaticano, reconoce que son propietarios o tienen el control de 17 sociedades financieras fantasmas, entre ellas una que es muy famosa, que se llama Bellatrix, que tiene su sede en Panamá. Conseguí la certificación original firmada por Paul Marcinkus con los sellos vaticanos, y Bellatrix fue una de las principales sociedades financieras para financiar de forma ilegal el sindicato Solidaridad de Lech Walesa. Todo ahí documentado y bueno, comprobable. Es algo que, bueno, gracias a Eric, gracias a ti, a gente como tú, pues podemos palpar y poner sobre la mesa cosas que son, a veces parecen o pueden parecer bulos o acaban siéndolo. Uno de ellos, o cosas que corren por internet, esta presunta relación de negocios entre el Vaticano y el negocio de los preservativos y la Viagra. ¿Esto es así? Bueno, es que ellos tienen Es que los negocios del Estado Vaticano, pues igual que los negocios del Estado español, abarcan mucho. Abarcan accionariado en compañías como Pfizer, donde fabrican el Viagra, pero también fabrican aspirinas, en sociedades, en compañías, a través de fondos de inversiones de compañías que fabrican preservativos, ¿no? Bueno, pero eso es un poco... ¿Sabes? Eso es un poco la doble moral que ha tenido siempre el Vaticano, para mí una moralidad falsa, ¿no? De decirte que salía el Papa hasta hace poco, o salía Benedicto XVI, diciendo que la gente no utilizase el preservativo, y que lo mejor era el acogimiento y el rezar y el orar para evitarle el deseo sexual,
¿no? Pero luego es curioso porque luego son los que tienen acciones en empresas de condones, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la doble moralidad que afecta al Vaticano. Es decir, planteemos que uno de los hombres que más ha hecho por conseguir que parejas infértiles puedan tener hijos ha sido el médico, el científico que creó la fecundación in vitro, donde se calcula que han nacido desde que se estableció, se creó la fecundación in vitro, que se descubrió la fecundación in vitro, se calcula que han nacido casi 4 millones de niños, ¿vale? Y hemos tenido que esperar hasta el año 2010, para que a este hombre se le entregue el Premio Nobel de Medicina. Qué curioso. Y finalmente, él, después de recibir el Premio Nobel de Medicina, él reconoce que no lo recibió antes por las presiones del Vaticano al Comité Nobel. Es decir, es toda una farsa, pero bueno, vivimos en la sociedad que vivimos. Sí, señor. Bueno, y para acabar, Eric, en el Vaticano, lo que decías, lo que no es sagrado es secreto, y bien, lo comentabas hace un ratito en la entrevista, esos archivos secretos del Vaticano en sus sótanos. ¿Qué puede haber ahí? Se habla de 50 kilómetros de estanterías, 50.000 volúmenes, algunos de ellos, y por clasificar aún. ¿Qué podría ir? De todo, es toda la historia, toda nuestra historia, no solamente la historia del Vaticano, toda nuestra historia. Es decir, desde, pues como te he comentado antes, desde la historia del juicio, desde los pliegos del juicio contra Galileo y cómo se manipuló la historia para condenar a un hombre como Galileo al silencio absoluto, hasta el juicio a los templarios, que también ha sido ahora cuando el Papa Juan Pablo II pidió perdón a la orden de los templarios porque se equivocaron y fue injusto, como dijo él, fue injusto la acusación y la condena a los templarios. Pues a partir de entonces, pues fíjate la cantidad de secretos que debe haber ahí, las relaciones con Hitler, las relaciones con Mussolini, las relaciones del Vaticano durante la Primera Guerra Mundial con los imperios centrales, es decir, hay muchos secretos, pero bueno, eso es yo creo que el Vaticano, porque mucha gente me pregunta, ¿tú crees que el Vaticano sobrevivirá muchos más años? Y digo, sobrevivirá toda la vida el Vaticano. Porque el Vaticano tiene una política, y yo le llamo la política del avestruz, que es que cuando la avestruz está siendo perseguida por el león, esconde la cabeza bajo la tierra pensando que el león no se lo va a comer. Entonces, a veces hay suerte y pasa el león, como por ejemplo ha pasado con todos los casos de pederastia dentro de la Iglesia o de abusos sexuales sobre seminaristas, y digamos que ahora, fíjate, si te abres un periódico, pues eso ya ha dejado de hablarse. Entonces ya el Vaticano dice, menos mal, ya no se habla de nosotros. Esa ha sido la gran política del Vaticano y por eso ha sobrevivido. Bien, ahí está ese lado oscuro, más mundano, a lo mejor menos divino de lo que esta gente que se autodenominan representantes de Dios en la tierra, y que nos ha acercado Eric Frattini, un autor que, ya comentábamos, ha escrito múltiples ensayos y novelas sobre este tema, sobre el Vaticano y lo que le rodea. Eric, como siempre, un placer escucharte y tenerte aquí con nosotros. Nada, un placer, ya sabéis que contáis conmigo. Un abrazo, gracias. Un fuerte abrazo. La Clave Oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio.